Fernando entró al restaurante con Tamara colgada de su brazo, riéndose fuerte, sin una sola gota de vergüenza en la cara. Él no sabía que esa noche iba a destruir todo lo que le había costado años construir, y que la persona responsable de eso estaba sentada adentro, sonriéndole. ¡Qué sorpresa! Fernando se detuvo en medio del pasillo. El mesero retrocedió un paso. Tamara apretó el brazo de él sin entender. Al fondo, en una mesa de rincón con luz tenue y copas de vino ya por la mitad, Valeria estaba sentada entre Gustavo y Sebastián, los dos socios más importantes de la empresa de Fernando. Ella usaba un blazer gris, cabello recogido, postura de quien no tenía que demostrarle nada a nadie. Estaba riéndose de algo que Gustavo había dicho, relajada, completamente en control. «¿Quién es esa mujer?», susurró Tamara. Fernando no respondió. Él conocía esa postura, esa forma de inclinar la cabeza cuando estaba ganando una conversación. Había pasado años al lado de esa mujer y nunca la reconoció de verdad. Gustavo levantó la mirada, vio a Fernando parado en el pasillo y lo saludó con naturalidad. «Fernando, acércate. Valeria nos estaba contando sobre el proyecto. ¿Qué mujer tan inteligente tienes?». 3 empleados del restaurante dejaron de moverse. Un vaso golpeó la barra. Tamara soltó el brazo de Fernando despacio. «¿Qué proyecto?». La voz de él salió diferente, más aguda, sin el peso de siempre. Valeria giró el rostro con calma. Lo miró a él, después miró a Tamara, de arriba a abajo, sin prisa, sin rencor. Y sonrió de esa manera que él no veía hace tiempo, esa sonrisa que decía que ella lo sabía todo, que lo había planeado desde hacía mucho y que no le tenía miedo a absolutamente nada. «Fernando», dijo su nombre igual que una declaración, no una pregunta, no una sorpresa, una declaración. Sebastián acercó una silla. «Siéntate, Fernando. Tenemos mucho de qué hablar». Y fue ahí que Fernando se dio cuenta. La mujer a la que él llamaba simple, ingenua, invisible, estaba sentada en el centro de la cena más importante en la historia de su empresa, con los documentos en su bolso, con los socios a su lado, y con una sonrisa que él nunca más iba a poder olvidar. ¿Cómo alguien que pasó años siendo borrada podía haber llegado hasta ahí sin que él lo viera? La sonrisa de Valeria se congeló por medio segundo cuando sus ojos se encontraron con los de Fernando. Solo medio segundo, pero fue suficiente para que todo volviera. Ese traje que él usaba, el olor del restaurante, la música baja, era casi igual a aquella noche, años atrás, cuando él había llegado a su casa con esa misma actitud de ser dueño del mundo. «Estás exagerando, Val. Déjate de eso». Ella tenía el celular en la mano, la pantalla volteada hacia él, los mensajes ahí abiertos, sin posibilidad de negación, fotos, audios, conversaciones que duraban meses. Fernando ni siquiera desvió la mirada. «¿Revisaste mi teléfono?». «Fernando, eso es una invasión a la privacidad». Dejó las llaves sobre la encimera y fue directo al refrigerador. Tranquilo, como si ella se estuviera quejando del clima. Valeria se quedó quieta en medio de la cocina, con las manos temblando, tratando de entender cómo un hombre mira la prueba de su propia traición y todavía encuentra la manera de hacer sentir culpable a la otra persona. Pero no era solo esa noche. El recuerdo la llevó más atrás. Había una tarde, unos 4 años antes de eso. Ella recordaba la luz entrando por la ventana de la oficina donde trabajaba, una propuesta sobre el escritorio, su jefe diciéndole que la habían elegido para liderar un proyecto nuevo. Grande, el tipo de oportunidad que cambia una carrera. Había llegado a su casa emocionada. Fernando la había abrazado, le había dado un beso en la frente y le había dicho: «Pero entonces vas a tener que viajar mucho. Estamos construyendo algo aquí. ¿De verdad quieres renunciar a eso ahora?».
Ella rechazó la propuesta al día siguiente. No fue presión, fue un susurro. Él era bueno en eso, en hacer parecer que las decisiones de ella siempre eran de ella. Y luego vino el último flash, la noche en que ella lo había enfrentado de verdad, sin temblar, sin llorar. Le había mostrado las cuentas, los extractos, el dinero que desaparecía. Le había hablado con voz firme de que no iba a aceptar eso. Fernando se había reído, no con maldad, con desprecio. ¿Qué vas a hacer, Val? No tienes empleo, no tienes ingresos, no tienes nada que no haya venido de mí. Cállate. Ella no respondió esa noche, pero algo dentro de ella cambió. No con ruido, sin gritos, sin portazos. Solo cambió, como un interruptor, y nunca volvió a ser como antes. ¿Valeria? La voz de Gustavo la trajo de vuelta. Ella parpadeó. La mesa de cenar, el vino, los socios, Fernando parado en el pasillo con Tamara un paso atrás, los dos viéndose más pequeños que cuando habían entrado. Respiró hondo por la nariz, se acomodó el blazer y volvió la mirada hacia Gustavo con la misma sonrisa de antes. Disculpa, estaba pensando en cómo presentar los números. Abrió la carpeta sobre la mesa. ¿Puedo continuar? 3 meses antes de esa noche en el restaurante, Valeria estaba sentada en una sala de espera con su currículum impreso en la mano. No era cualquier sala. Era la de Consultora Orión, una de las empresas más grandes de gestión financiera de la Ciudad de México. Ella había trabajado ahí antes de conocer a Fernando. Había salido bien, había dejado la puerta abierta. O eso creía. La recepcionista regresó con una sonrisa demasiado educada. La gerente agradece el contacto, pero en este momento no tenemos vacantes para su perfil. Valeria dobló el currículum con cuidado. ¿Puedo hablar 2 minutos con ella? Nos conocemos. Dijo que estará en reunión todo el día. Salió. Caminó hasta el estacionamiento. Se quedó junto al carro unos 2 minutos sin abrir la puerta. No era la primera vez. Había sido la 4ª en ese mes. La semana anterior había intentado con una consultora más pequeña. El dueño era un conocido de años atrás. Habían estudiado juntos. Él contestó el teléfono. Reconoció la voz. Se emocionó unos 30 segundos. Luego ella mencionó el apellido, Fernando Méndez, y el tono cambió. Mira, Val, no es un buen momento aquí. ¿Me entiendes, verdad? Ella entendía. Fernando había llegado antes que ella. Su círculo era pequeño. Todos se conocían. Y Fernando, en los últimos meses, había estado moviéndose bastante. Almuerzos, eventos, conversaciones de pasillo. No necesitaba decir nada directo. Bastaba un comentario aquí, una ceja levantada allá, y el daño ya estaba hecho. Valeria descubrió eso cuando una excompañera se encontró con ella en un café y le dijo en voz baja, casi con vergüenza: «Escuché que tenías unos problemas emocionales serios». Fue él quien esparció eso. Ella se apoyó en la silla para no caerse. Problemas emocionales. Así era como él la estaba presentando al mercado, no como una exempleada competente, como inestable, como un riesgo, como alguien que da lástima, pero que no contratas. Regresó a su casa esa tarde y abrió la computadora. Hizo una lista, todos los contactos que había intentado, todas las puertas cerradas. Puso al lado el nombre de Fernando y una flecha apuntando a cada una de ellas. La lista tenía 11 nombres, 11 puertas, 11 no. Cerró la computadora, fue hasta la ventana y se quedó mirando la calle allá abajo. El movimiento de la gente, los carros, la vida siguiendo sin parar. No lloró. Solo se quedó mirando y pensando que tenía que haber una grieta en algún lado. Tenía que haberla. La grieta apareció, pero no de la forma que ella esperaba. Valeria había agendado una reunión con un bufete de abogados laborales para entender sus derechos en el divorcio. Llegó a la hora, se sentó frente al abogado, empezó a explicar la situación. El hombre escuchó unos 10 minutos. Luego
Abrió un cajón, sacó un sobre y lo puso sobre la mesa. ¿Usted es Valeria Méndez? Sí. Este sobre llegó ayer. Lo empujó hacia ella. Es una notificación extrajudicial, enviada por el abogado de su esposo. Ella lo abrió despacio. Leyó. Volvió a leer. Era una carta avisando que cualquier bufete que la atendiera en un proceso contra Fernando Méndez sería incluido en un juicio por interferencia negocial. El lenguaje era técnico, pero el mensaje era simple. Quien la ayude se va a arrepentir. No puedo tomar su caso. El abogado habló en voz baja. Lo siento. ¿Me está diciendo que él notificó a los bufetes antes de que yo siquiera hubiera iniciado algo? Parece que sí. Salió con el sobre en la mano. Se quedó en el carro 20 minutos. Leyó la carta 3 veces más. Buscó grietas, inconsistencias, cualquier cosa que pareciera debilidad. No encontró nada. Llamó a otros 2 bufetes esa tarde. El primero no contestó. El segundo escuchó su nombre y colgó antes de que ella terminara la frase. Por la noche, Fernando apareció en su casa sin avisar. Todavía tenía la llave. Entró, tiró el saco en el sofá y fue directo a la cocina a tomar agua, como si la casa todavía fuera suya, porque en el papel todavía lo era. Me enteré de que estabas buscando abogado. Se apoyó en la pila. Ya te dije que no necesitas eso. Hacemos un acuerdo. Sales bien, sin escándalo. ¿Qué tipo de acuerdo? Él soltó una sonrisa. Uno razonable. Firmas, yo te garantizo 2 años de pensión y sigues con tu vida. ¿Y la empresa? La empresa no es tuya, Val. Nunca lo fue. Ella lo miró a él, a esa sonrisa, a la forma en que se quedaba apoyado como quien ya ganó antes de que el juego empiece. Voy a pensarlo, dijo ella. No tardes mucho. Él recogió el saco. Cuanto más esperas, peor se pone el acuerdo. Abrió la puerta. Se detuvo. Y deja de llamar al mercado. Estás avergonzando a la gente. La puerta se cerró. Valeria se quedó quieta en la cocina, en el mismo lugar donde él había estado. Miró sus manos. Estaban tranquilas, sin temblor. Y eso la asustó un poco, porque cuando las manos dejan de temblar es porque algo dentro de la persona ya tomó una decisión que la cabeza todavía no sabe. Fue hasta el cuarto, abrió el armario y se quedó mirando la ropa por un rato que no tenía sentido. Había una blusa roja hasta el fondo, comprada antes del matrimonio, antes de Fernando. Ella la usaba cuando necesitaba entrar a una sala y hacer que la gente prestara atención. Cuando todavía era la Valeria que no pedía permiso para existir. Sacó la blusa de la percha, la sostuvo con las 2 manos, y fue ahí que la duda llegó, no como un pensamiento organizado, como esa voz baja que todos conocen, que no grita, solo murmura en el momento en que más necesitas silencio. ¿Y si él tiene razón? Hacía 6 años que ella no trabajaba de verdad, 6 años fuera del mercado. El mundo había cambiado, las herramientas habían cambiado, los contactos se habían enfriado. Tal vez ya no tenía lo que necesitaba para competir con alguien que todavía estaba en el juego. Fue al baño, abrió la llave fría y puso las manos bajo el agua. Pensó en la propuesta que había rechazado años atrás, en el proyecto que habría cambiado su trayectoria. En cuántas versiones de su propia vida había enterrado en silencio para ser la esposa perfecta de un hombre que la estaba destruyendo con la misma tranquilidad de quien toma café. ¿Y si salgo de esto con nada? Porque eso era lo que estaba en juego. El acuerdo de Fernando era humillante, pero era seguro. 2 años de pensión, un departamento más pequeño, una vida sin exposición, sin juicio, sin riesgo, sin la posibilidad real de perder públicamente lo poco que todavía tenía. Cerró la llave, se miró en el espejo por un rato largo. Volvió al cuarto, tomó el celular, abrió el contacto del abogado que Fernando le había indicado meses atrás para facilitar las cosas.
Se quedó con el dedo sobre el nombre casi un minuto entero. Marcó. Dejó que sonara 2 veces. Colgó. No podía, no porque tuviera la seguridad de que iba a ganar, sino porque había algo que las cartas, las puertas cerradas y esa sonrisa en la cocina no habían logrado borrar. Ella sabía quién era antes de él, y esa persona nunca habría firmado nada por miedo. Tomó el bloc de notas que estaba en la mesita de noche. Escribió un nombre en el centro de la hoja. Dr. Adrián Fuentes, abogado corporativo. Habían trabajado juntos una vez, años atrás, antes del matrimonio. Hombre serio, discreto, que no tenía nada que ver con el círculo de Fernando. Tal vez fuera la única puerta a la que Fernando todavía no había llegado antes que ella. Rodeó el nombre una vez y se fue a dormir. 2 semanas antes de que Valeria escribiera el nombre del doctor Adrián en el bloc de notas, Fernando había dado una fiesta. No era una fiesta para ella. Era para el cumpleaños de uno de sus socios, en un salón alquilado en Polanco, con barra libre, música en vivo y unas 80 personas que formaban parte del mismo mundo cerrado de negocios y apariencias. Valeria fue porque todavía era la esposa. En el papel, en el anillo, en la obligación social, llegó sola. Fernando ya estaba ahí cuando ella entró. Y Tamara también. No a su lado, no todavía. Pero Valeria la reconoció desde lejos. Había visto su nombre en los mensajes, la había buscado en Instagram, como toda mujer engañada busca. Había memorizado su cara sin querer. 26 años, cabello largo, vestido ajustado. Estaba en un rincón con un grupo de mujeres más jóvenes, riéndose de algo en el celular. Valeria tomó una copa, se quedó cerca de la pared y decidió que iba a aguantar 2 horas e irse. Fernando se acercó a ella unos 20 minutos después. Trajo a 2 hombres que ella no conocía. Estos son los socios nuevos de los que te hablé. Hizo el gesto amplio de quien presenta con orgullo. Y ella es Val. No mi esposa. Solo Val. Uno de los hombres extendió la mano. Mucho gusto. ¿Tú a qué te dedicas? Silencio de medio segundo. Fernando no completó. Cuido la casa, dijo ella, y escuchó lo vacío que sonaba eso en voz alta. El hombre asintió con la cabeza de esa manera educada que significa que ya había dejado de prestar atención. Los 3 volvieron a conversar entre ellos. Ella se quedó al lado, con la copa en la mano, invisible. 2 mujeres cerca de ella intercambiaron una mirada rápida, una de esas miradas que lo dicen todo sin una palabra. 1 hora después, Fernando estaba al otro lado del salón con Tamara, no escondido. En medio de la gente, bebiendo, riendo, con la mano en la espalda de ella en una postura que no dejaba ninguna duda sobre lo que era eso. Algunas personas vieron y desviaron la mirada. Otras miraron a Valeria con esa mezcla de curiosidad y lástima que es casi peor que la propia traición. Una mujer que ella conocía de otros eventos se acercó con expresión de quien va a hacer un favor. ¿Estás bien? Estoy perfecta. Valeria respondió sin pestañear. La mujer hizo una sonrisa incómoda y se fue rápido. Fernando bailó con Tamara, delante de todos. La música era lenta. Él puso la mano en la cintura de ella con una familiaridad que tomaba meses construir. La gente dejó de hablar. Algunos tomaron foto discreta. Nadie dijo nada. Valeria dejó la copa en la barra, tomó su bolso y se fue. Nadie la detuvo, nadie fue tras ella. A la semana siguiente, el grupo de WhatsApp que tenían, las esposas y novias del mismo círculo, empezó a enfriarla poco a poco. No de golpe, despacio. Las respuestas a sus mensajes tardaban más. Las invitaciones a almorzar dejaron de llegar. Cuando preguntaba sobre algún evento, la respuesta era corta, sin detalles. Una de ellas, Patricia,
con quien Valeria había almorzado cada mes durante 2 años, le mandó un mensaje directo un jueves por la mañana. Val, tengo que ser honesta. Está circulando un comentario de que tienes un problema emocional serio, que no estás bien. Fernando dijo que hiciste una escena fea la semana pasada. Las chicas no saben cómo reaccionar. Valeria se quedó mirando el mensaje un largo rato. ¿Qué escena, Patricia? No sé los detalles. Él dijo que rompiste cosas en tu casa, que estás inestable. No te digo que sea verdad, te aviso lo que anda circulando. Ella no había roto nada. Apenas había alzado la voz, pero la historia estaba esparcida, y una historia esparcida no regresa. Intentó llamar a Patricia. Cayó al buzón de voz. Les mandó mensaje a las otras dos, con quienes tenía más confianza. Una lo dejó en visto. La otra respondió con un emoji de corazón que no decía nada. 3 días después, Fernando apareció en un evento de inauguración de una galería de arte que un amigo en común había organizado. Valeria también había sido invitada, por cuenta propia, por el dueño de la galería. Ella fue. Llegó 40 minutos después del inicio, bien arreglada, cabeza en alto. Fernando estaba en el centro del espacio con Tamara y un grupo de personas. Cuando la vio entrar, cruzó los brazos y esperó. Ella fue hasta el dueño de la galería, lo saludó. Empezó a conversar. Unos 15 minutos funcionó. Ella estaba bien, parecía bien, podía sonreír sin forzar. Luego Fernando se acercó. ¡Qué sorpresa, Val! No sabía que venías. Fui invitada. Claro, habló lo suficientemente alto para que algunas personas escucharan. ¿Estás bien? Me enteré de que no estabas durmiendo bien. Ella sintió el piso firme bajo sus pies. Respiró. Estoy perfecta. ¡Qué bien! Él inclinó la cabeza. Porque te ves cansada. No lo digo para ofenderte, lo digo con preocupación. 2 personas del grupo la miraron. Fernando. La voz de ella salió firme. Ya basta. ¿Basta de qué? Estoy preocupado por mi esposa. No estás preocupado por nada. Deja de hacer esto delante de la gente. Él abrió los brazos en un gesto de quien está siendo atacado sin motivo. Solo estoy conversando. Alguien en el grupo soltó una risita baja. Discreta, pero Valeria la escuchó. Por exactamente 30 segundos, ella aguantó. Se mantuvo erguida, mirándolo a los ojos sin desviar la mirada. Parecía que iba a funcionar. Parecía que su firmeza era suficiente para callar eso. Entonces Tamara se puso al lado de Fernando. Apoyó el brazo en el de él. Natural, posesiva, sin pedir permiso. Y Fernando no retiró el brazo. Se quedó ahí, con la amante a su lado, mirando a Valeria con esa sonrisa paciente de quien sabe que ganó. Podríamos hablar sobre el divorcio otro día, Val, con calma, sin presión. Habló como si estuviera haciendo un favor. Tú también mereces seguir adelante. El dueño de la galería se alejó incómodo. El grupo se dispersó despacio. Nadie dijo nada. Nadie se puso de su lado. Fue un lunes, 3 días después de eso. Valeria había conseguido un trabajo temporal en una pequeña empresa de eventos, solo para tener algún ingreso mientras el divorcio no se resolvía. Nada grande. Recepción, apoyo administrativo. Pero era suyo. A las 11 de la mañana la puerta de la oficina se abrió. Fernando entró con un sobre en la mano y Tamara afuera, visible a través del vidrio, esperando en el pasillo con su bolso al hombro y un aire de quien salió a pasear. La sala tenía otras 4 personas. Todas se quedaron quietas. Él tiró el sobre en el escritorio de ella. Petición de divorcio. Ya está presentada. Valeria no tomó el sobre, no desvió la mirada. Podrías haberla mandado con tu abogado. La voz de ella era baja. Preferí entregarlo personalmente. Él sonrió. Firma ya, Val. Cuanto antes aceptes, más fácil será para todos. Salió. Atravesó el pasillo, pasó junto a Tamara. Los dos se fueron juntos sin apresurarse.
Valeria se quedó quieta con el sobre enfrente. Las 4 personas en la sala fingían mirar sus computadoras. Nadie dijo nada. Nadie se levantó. Nadie fue hacia ella. El silencio duró 30 segundos que parecieron 30 minutos. Ella tomó el sobre, lo metió en su bolso, cerró el cierre con calma y se quedó mirando la pantalla de la computadora sin ver nada. Solo ella y el peso de todo eso. Sola. Se quedó en el trabajo hasta las 6. Hizo todo lo que tenía que hacer. Respondió correos, organizó una hoja de cálculo, atendió el teléfono 2 veces. Nadie en la sala mencionó el tema. Nadie le preguntó si estaba bien. Cuando salió, fue directo a su casa sin parar en ningún lado. El departamento estaba tal como ella lo había dejado por la mañana. Un vaso en la pila, la ventana entreabierta, el bolso que había tirado en el sofá al entrar. No encendió la luz del pasillo. Se quedó en la penumbra de la sala un rato, de pie, con el bolso todavía al hombro. Sacó el sobre, se sentó en el suelo, recostada en el sofá, y lo abrió. Leyó cada página despacio. Tenía marcados algunos párrafos con rojo, probablemente su abogado. Cláusulas de renuncia patrimonial. Plazo corto para responder. Pensión de 2 años. Un valor por debajo de lo que cualquier juez consideraría razonable. Y una línea casi al final que decía que ella reconocía no haber contribuido a la formación del patrimonio de la pareja. Volvió a leer esa línea 3 veces. No haber contribuido. 6 años. 6 años renunciando a su carrera, a proyectos, a su identidad, a todo lo que era antes de él. Para cuidar la casa, para aparecer en los eventos de él con la ropa adecuada y la sonrisa adecuada, para ser la mujer discreta que no molestaba y no exigía. Y ahora estaba escrito en un papel, con lenguaje jurídico frío, que ella no había contribuido con nada. Dobló las hojas, las volvió a meter en el sobre. Se quedó mirando el sobre un rato largo, sobre sus rodillas, las manos abiertas encima del papel. Firmar era fácil. Era el camino sin fricción, sin exposición, sin el riesgo de perder públicamente. 2 años de pensión y desaparecer. Empezar de nuevo en silencio, despacio, lejos de todo eso. Se levantó, fue al cuarto, abrió el armario. La blusa roja todavía estaba ahí. Esta vez no se quedó mirando desde lejos. La sacó de la percha, la dobló con cuidado y la puso sobre la cama. Se quedó ahí, en el borde de la cama, con la blusa enfrente. Recordó la primera vez que había usado esa blusa en un trabajo. Tenía 24 años. Era la más joven del equipo y la llamaron para presentar un proyecto que nadie esperaba que ella hubiera terminado antes de la fecha límite. Entró a la sala con la blusa roja y el corazón en la garganta, pero la voz firme. El director había aplaudido cuando ella terminó. Fernando nunca había visto esa versión de ella. La había conocido después, cuando ella ya estaba más callada, más moldeada por el tiempo y las decisiones. Pero esa mujer todavía existía en algún lado, tenía que existir. Tomó el celular, abrió las fotos antiguas, fue desplazando hasta encontrar lo que buscaba. Una foto de un evento corporativo, años atrás. Ella con blazer, sonriendo, con un gafete en el cuello y un trofeo en la mano. Premio a la mejor analista del trimestre. Miró la foto un rato, cerró el celular, fue al cajón del escritorio y empezó a revolver. Plumas, papeles viejos, recibos, un cargador que no sabía de dónde había salido. Fue sacando todo con cuidado, apilándolo en la mesa. En el fondo del cajón, en una carpeta fina de plástico transparente, había documentos del comienzo del matrimonio. Contratos de una propiedad que habían comprado juntos en el 2.º año, un acuerdo de participación societaria que ella había firmado como garante cuando Fernando abrió la empresa. Abrió el contrato, leyó, volvió a leer. Su nombre estaba en la cláusula de constitución como socia minoritaria, 2.5%. Fernando le había pedido que lo firmara en su momento como
formalidad. Dijo que era solo para facilitar un trámite con el banco. Ella lo había firmado sin entender mucho, confiando. 2.5% de una empresa que hoy valía lo que valía era mucho más que 2 años de pensión ridícula. Y si ese contrato todavía valía algo, ella necesitaba a alguien que supiera decirle cuánto. Fue al bloc de notas. El nombre todavía estaba ahí, rodeado desde la noche anterior. Dr. Adrián Fuentes. Escribió el nombre en Google. El bufete todavía existía. Teléfono actualizado. Dirección en el centro. Sitio web sencillo, discreto, sin adornos. Guardó el número. No llamó en ese momento. Era tarde, pero puso el despertador para las 6:30 de la mañana, lo suficientemente temprano para llamar antes de que cualquier otra cosa pasara. Se acostó. Se quedó con los ojos abiertos mirando el techo un rato. Esta vez, las manos no temblaban. El teléfono sonó 4 veces antes de que contestaran. Adrián Fuentes. La voz era grave, directa, sin rodeos. Doctor Adrián, buenos días. Mi nombre es Valeria. Trabajamos juntos una vez hace unos 7 años. Yo era analista en Consultora Índigo cuando usted era asesor legal de ellos. Una pausa corta. ¿Valeria Ferreira? Ella cerró los ojos por un segundo. Él recordaba su apellido de soltera, no el apellido de su esposo. Sí, claro que la recuerdo. Usted desapareció del mercado. Lo sé. Respiró hondo. Necesito 1 hora con usted. ¿Puede ser hoy? El bufete del doctor Adrián estaba en un edificio antiguo en el centro, de esos con piso de granito y ascensor de puerta de hierro. Sala pequeña, estante lleno de libros con lomos desgastados, un escritorio de madera oscura con 2 sillas del otro lado, sin adornos, sin títulos enmarcados en la pared. Solo trabajo. Él escuchó todo sin interrumpir. Valeria habló durante casi 40 minutos. Trajo el contrato de constitución de la empresa, la petición de divorcio, los extractos que había logrado reunir, una lista de los contactos bloqueados. Puso todo sobre la mesa en el orden en que iba hablando. Cuando ella terminó, él se quedó en silencio unos 20 segundos, hojeando las páginas despacio. ¿Sabías lo que estabas firmando cuando entraste como socia? No completamente. Él dijo que era una formalidad. No es una formalidad. Adrián puso el contrato sobre la mesa y señaló la cláusula. 2.5% de participación societaria registrada ante notario, con derecho a información y a voto en decisiones estratégicas. Eres socia de verdad, Valeria, con derechos reales. Ella miró el contrato, su propia firma al final de la hoja. ¿Y eso cuánto vale? Él entrelazó los dedos sobre la mesa. Depende de lo que valga la empresa hoy. ¿Tienes acceso a algún balance reciente? No directamente, pero encontré un extracto de una cuenta conjunta que teníamos los primeros años. Tiene movimientos grandes. Y escuché de un conocido que la empresa cerró 2 contratos grandes el año pasado. Necesito más que eso para trabajar. Se levantó, fue al estante, sacó una carpeta y volvió a la mesa. Pero lo que me trajiste ya es suficiente para solicitar acceso a los documentos societarios. Como socia, tienes derecho legal a ver los balances, los contratos, las actas. Él está obligado a presentarlos. Va a intentar bloquearlo. Va a intentarlo. Adrián abrió la carpeta, sacó una hoja en blanco y empezó a escribir. Y va a perder, porque la ley es clara. La cuestión es qué vamos a encontrar cuando lleguen los documentos. Valeria se quedó mirándolo escribir. Esa mano que se movía rápida, segura, sin dudar. ¿Por qué acepta mi caso?, preguntó de repente. Él se detuvo, levantó la mirada. ¿Por qué no lo haría? Fernando notificó a los bufetes. Quien me atendiera iba a ser incluido en un juicio. Adrián dejó la pluma sobre la mesa con calma. Recibí esa notificación. Ella sintió el estómago apretarse. La tuve en el cajón 2 días. Volvió a escribir. Luego la tiré. Intimidación procesal sin fundamento.
Si él quisiera seguir con eso, se expondría más a sí mismo que a mí. Hizo una pausa. Pero me alegra que me hayas llamado antes de que yo tuviera que buscarte. Iba a buscarme. Cuando Patricia me contó lo que estaba pasando contigo, me quedé pensando en eso, dijo de paso, como si fuera obvio. Valeria se quedó quieta. ¿Conoce a Patricia? Es mi prima. Él levantó una comisura de los labios. Mundo pequeño, la primera revelación llegó 4 días después. Adrián había presentado la solicitud de acceso a los documentos societarios. Fernando intentó bloquearlo a través de su abogado, alegando que Valeria había renunciado informalmente a su participación societaria. Adrián respondió con el contrato original y un dictamen de 3 páginas. El juez ordenó la entrega de los documentos en 48 horas. Los documentos llegaron una tarde de miércoles. Adrián llamó a Valeria a las 6 de la tarde. ¿Puedes venir ahora? Ella fue. Él tenía los balances abiertos sobre la mesa, algunos marcados con notas adhesivas amarillas. Se puso de pie cuando ella entró, algo que nunca hacía. Siéntate. Empujó los papeles hacia ella. Mira este número. Era el valor de la empresa, valoración del último balance auditado. Valeria se quedó mirando el número sin poder hablar unos 5 segundos. Eso es mucho. Adrián asintió. Y mira esto. Señaló otra página. En los últimos 8 meses, él hizo 3 transferencias de activos a una nueva sociedad, creada después de que ustedes comenzaran el proceso de separación. Volvió la hoja. Aquí está el RFC de la sociedad. El único socio es Tamara. El nombre cayó en el silencio de la sala como una piedra en el agua. Valeria no dijo nada por un rato largo. Está escondiendo patrimonio, dijo en voz baja. Lo está intentando. Adrián cerró la carpeta. Eso se llama fraude procesal, es un delito, y más que eso, anula cualquier acuerdo de divorcio que hubieras firmado, porque fue hecho con ocultación de patrimonio. Ella se quedó mirando la carpeta cerrada, sus propias manos sobre la mesa. Él creyó que iba a firmar sin entender lo que estaba perdiendo. Apostó a eso. Adrián habló sin suavizar, y casi funciona. Ella levantó la mirada. ¿Qué hacemos ahora? Él se recostó en la silla. Necesitamos una cosa más. Los balances prueban el movimiento, pero un juez va a querer saber qué había dentro de la nueva sociedad antes de la transferencia. Necesito a alguien de adentro que confirme el valor real de los activos. Alguien de adentro de la empresa o de los socios. Juntó los dedos. Gustavo y Sebastián. Ellos saben cuánto vale la empresa, y si ellos no saben de las transferencias, también tienen mucho que perder con esto. Valeria se quedó callada un momento. Estaba pensando. Gustavo es serio, no es del tipo que encubre irregularidades, dijo despacio. Si él se entera de lo que Fernando está haciendo con los activos, no se va a quedar callado. Tiene familia, tiene reputación. Entonces, él es. Adrián tomó el bloc de notas. ¿Puedes llegar a él sin pasar por Fernando? Tal vez, ella pensó. Nos hemos cruzado algunas veces en eventos. Siempre fue educado conmigo. Nunca me trató como invisible. ¿Eso es suficiente? No, pero tengo su correo corporativo de una lista de invitados antigua. Ya estaba tomando el celular. Puedo intentar contacto directo. Adrián asintió despacio, con esa expresión de quien está armando un rompecabezas y acaba de encajar una pieza difícil. No menciones el divorcio, no menciones a Fernando. Di que eres consultora independiente y que tienes información sobre irregularidades societarias que afectan sus intereses directamente. ¿Y si le dice a Fernando? Entonces sabríamos que lo está encubriendo. Adrián cerró el bloc. Pero no creo que pase. Un hombre que construyó lo que él construyó no se arriesga por lealtad a quien lo está perjudicando. Ella envió el correo esa noche. Corto, directo, sin revelar más de lo necesario. La respuesta de Gustavo llegó a la mañana siguiente.
Antes de las 8. Solo una línea. ¿Cuándo podemos reunirnos? Adrián leyó el mensaje por encima del hombro de ella y se quedó en silencio unos 3 segundos. «Es ahora o nunca, Valeria», dijo en voz baja. «Si actuamos antes de que él se dé cuenta de lo que está pasando, es victoria. Si sospecha antes de tiempo, va a desaparecer con lo que todavía pueda desaparecer». Ella miró la pantalla del celular. El nombre de Gustavo. Esa línea corta que significaba que alguien del lado de adentro estaba dispuesto a escuchar. «Entonces, actuamos», respondió el correo ahí mismo. «Mañana». El encuentro con Gustavo duró 2 horas en un café discreto en la Condesa, sin abogado, sin grabación, solo conversación. Valeria llegó 10 minutos antes. Pidió un café, no lo bebió. Se quedó con la carpeta en el regazo, las manos encima, esperando. Gustavo entró puntual, con traje oscuro, expresión cerrada. Se sentó sin saludo largo, sin rodeos. «¿Qué tienes?» Ella abrió la carpeta. Puso los documentos sobre la mesa en el orden correcto. Balances, transferencias, RFC de la nueva sociedad, fechas. Todo lo que Adrián había marcado con notas amarillas, ella sabía explicarlo. Gustavo no interrumpió. Leyó cada página con esa atención de quien construyó una empresa desde cero y sabe exactamente lo que está viendo. Cuando llegó a la hoja de la nueva sociedad, se quedó quieto casi 1 minuto. Lo registró a nombre de Tamara. No era una pregunta. «Sí». «¿Y movió cuánto?» Ella señaló el número. Él cerró los ojos por 2 segundos, solo 2, pero ella vio cómo se tensó su mandíbula. «Esto afecta mi participación directamente». La voz era baja, controlada, pero había algo debajo de ella que ya no estaba tan frío. «Afecta la tuya y la de Sebastián», dijo Valeria. «Adrián puede detallar el impacto legal, pero en resumen, los activos que salieron de la empresa reducen el valor de sus acciones sin autorización de los socios. Él hizo esto solo, sin actas, sin votación». Gustavo cerró la carpeta despacio. Se quedó mirándola. «¿Por qué me estás contando esto ahora?» «Porque te necesito como testigo». Ella no desvió la mirada. «Y porque tienes tanto que perder como yo, solo que tú todavía no lo sabes». Él se quedó en silencio un momento, luego llamó al mesero y pidió un café, señal de que se iba a quedar más tiempo. En los 3 días siguientes, Adrián trabajó sin parar. Armó un expediente completo. Cada transferencia documentada, cada irregularidad fechada, cada cláusula societaria violada. Organizó todo en orden cronológico, desde el primer movimiento sospechoso hasta el más reciente, con un lenguaje claro suficiente para que cualquier persona lo entendiera sin necesidad de formación legal. Gustavo confirmó que iba a participar y trajo a Sebastián con él. Los dos habían hablado solos, sin Valeria, sin Adrián. Cuando Sebastián llamó al bufete, fue directo. «Entro, pero tiene que ser en un ambiente neutro, sin exposición innecesaria, nada de fiscalía, nada de prensa». Adrián propuso la cena de socios, que ya estaba agendada desde hacía semanas, evento privado, en un restaurante conocido, con los principales socios de la empresa presentes. Fernando había confirmado su asistencia hacía 10 días. Era el escenario perfecto, territorio conocido para él, donde se sentía en control. Valeria sería presentada por Gustavo y Sebastián como consultora externa, contratada por los socios para una auditoría independiente. Nada más. Fernando no sabría quién era ella para ellos hasta que se sentaran a la mesa. Los 3 ensayaron 2 veces. Adrián orientó a Valeria sobre qué presentar primero, cómo responder si Fernando intentaba desacreditarla, qué documento guardar para la segunda ronda. Ella anotó todo. Lo releyó en casa. Durmió poco, pero durmió. En la víspera de la cena, el teléfono de Adrián sonó a las 8 de la noche. Era Sebastián. Adrián contestó, escuchó unos 2 minutos sin hablar, y cuando colgó, se quedó quieto mirando la mesa. Valeria estaba en la sala con él.
Vio su expresión y sintió el estómago apretarse. ¿Qué pasó? Fernando cambió la cena de restaurante. Adrián habló despacio. Llamó a Gustavo hoy por la tarde diciendo que quería un ambiente más reservado. Sugirió un salón privado en otro hotel diferente. Sospechó. No necesariamente. Puede ser coincidencia. Pero su tono no sonaba convencido. El problema es que el restaurante original estaba acordado con los otros socios. Si cambiamos el lugar a última hora, algunos pueden no venir. Ella se quedó quieta un segundo. Luego tomó el celular y llamó a Gustavo. «Gustavo, ¿aceptas el cambio?» Todavía no le he respondido. La voz del hombre era cautelosa. «Estoy esperando que ustedes decidan». «No lo aceptes», habló con firmeza. «Mándale un mensaje ahora diciéndole que el lugar ya está confirmado con todos los socios y cambiarlo causaría problemas de agenda, que la cena sigue como estaba planeado». Una pausa corta. «¿Y si él insiste?» «No va a insistir», dijo ella. «No puede parecer difícil con sus propios socios. La imagen lo es todo para él». Gustavo se quedó en silencio 3 segundos. «Está bien». El mensaje fue enviado. Fernando respondió 20 minutos después con un OK y un emoji de pulgar hacia arriba. Adrián soltó el aire despacio. Valeria puso el celular sobre la mesa y se quedó mirando la carpeta con los documentos. «Todo está listo», dijo él. Ella tomó el blazer gris que había dejado en la silla, el mismo que usaría en la cena. Pasó la mano por la tela una vez. «Entonces vamos». Fernando llegó con 20 minutos de anticipación. No era del tipo que llegaba temprano, pero cuando quería marcar territorio, llegaba antes que los demás para ya estar instalado cuando los otros entraran. Saludó al maître por su nombre. Eligió el lugar en la cabecera sin preguntar. Pidió el vino antes de que todos se sentaran. Tamara estaba a su lado, vestido negro, cabello suelto, tratando de parecer cómoda en un ambiente que claramente no era el suyo. Se quedaba mirando el celular cuando creía que nadie la veía. Fernando estaba en su mejor momento. Se notaba en la forma en que se movía por la sala, estrechando manos, haciendo esa sonrisa amplia de hombre que cree que el mundo fue construido para girar a su alrededor. 2 de los socios menores ya estaban ahí, y él dominó la conversación desde el primer minuto. Habló de contratos nuevos, de expansión, de un acuerdo internacional que estaba prácticamente cerrado. Las palabras salían grandes, redondas, llenas de certeza. Gustavo entró 15 minutos después con Sebastián. Saludaron a Fernando con la frialdad educada de siempre. Nada diferente en la superficie. Fernando no lo notó. Valeria ya estaba sentada cuando él llegó. Gustavo la había presentado antes a los otros socios como Valeria Ferreira, consultora independiente contratada por los socios para un trabajo de auditoría estratégica. Nadie sabía quién era ella para Fernando. Para ellos, era solo una profesional más en la mesa. Cuando Fernando la vio, se congeló medio segundo, solo medio segundo. Luego recuperó la sonrisa y fue hacia la cabecera con paso firme, como quien acaba de decidir que eso no era problema. «Val», dijo su nombre en voz baja al pasar cerca. «¡Qué sorpresa!». Ella no respondió. Solo abrió el menú. Él se instaló en la cabecera, pidió más vino, retomó el tema que había dejado a medias. Hablaba con el socio de su derecha sobre márgenes de ganancia, sobre posicionamiento de mercado, sobre cómo la empresa estaba en un momento único. Su voz era lo suficientemente alta para que toda la mesa escuchara. Ese era el objetivo. En ningún momento miró al centro de la mesa donde la carpeta de Valeria estaba cerrada. «Este año fue el mejor de la historia de la empresa», dijo, recostándose en la silla con la copa en la mano. «Tenemos mucho que celebrar». Gustavo miró a Valeria. Ella abrió la carpeta. Antes de que empecemos la cena, Gustavo habló con esa voz de reunión de directorio, tranquila y definitiva.
Valeria tiene una presentación breve que es relevante para todos aquí. Fernando giró el rostro despacio. ¿Qué presentación? Nadie le respondió. Valeria se levantó. Distribuyó una hoja a cada persona en la mesa, sin prisa, empezando por los socios menores y terminando en Fernando. Él miró la hoja sin tomarla. Estos son los balances auditados de la empresa correspondientes a los últimos 2 años. Su voz era firme, sin afectación, sin rencor. Profesional. Y estos son 3 transferencias de activos realizadas en los últimos 8 meses a una sociedad externa, sin autorización en acta, sin votación societaria. El silencio que cayó sobre la mesa fue de esos que pesan. Fernando dejó la copa sobre la mesa. Esto es una cena, no una auditoría. ¿Quién autorizó esto? Nosotros autorizamos. Sebastián habló sin levantar los ojos del documento. Estas transferencias, continuó Valeria, suman un valor que representa el 18% del patrimonio neto de la empresa. Se hicieron de forma unilateral, y el destino es una sociedad registrada hace 7 meses a nombre de una tercera persona, sin ningún vínculo societario con la empresa. Uno de los socios menores se inclinó hacia adelante. ¿Cuál es el nombre de la sociedad? Nueva Era Participaciones. Ella volvió la hoja. Socia única. Tamara Campos. El nombre cayó en la mesa como un cuchillo. Tamara levantó los ojos del celular. Fernando golpeó la mesa con la palma de la mano. Esto es una trampa. Estos documentos fueron alterados. Son los mismos documentos entregados por su abogado por orden judicial. Adrián habló desde la entrada de la sala. Nadie había notado que estaba ahí. Caminó hasta la mesa y puso una segunda carpeta sobre ella. Esta es la copia con el sello del juzgado y el número del expediente. Puedes verificar el número en línea ahora mismo si quieres. Fernando miró al abogado. La carpeta, a Valeria. ¿Planeaste todo esto? La voz le salió diferente, más aguda, sin el peso de antes. Ella no respondió, solo se quedó de pie, con las manos en la mesa, mirándolo con esa expresión de quien no tiene nada más que demostrar. Gustavo. Fernando se volvió hacia su socio. ¿Tú crees esto? Tú la conoces, es mi esposa, está tratando de destruirme en el divorcio. Gustavo lo miró por un momento largo. Fernando, yo vi los números, son nuestros números. El silencio duró unos 4 segundos. Luego vino el murmullo. Bajo al principio, ese tipo de conversación que la gente tiene sin abrir bien la boca, solo intercambiando miradas, inclinando la cabeza, pasando la hoja al lado. Uno de los socios menores tomó su celular y empezó a fotografiar los documentos sin pedir permiso. El otro se levantó despacio y fue hacia Adrián, pidiendo la segunda carpeta con un movimiento de cabeza. Tamara estaba quieta en su silla con una expresión que Valeria reconoció. Era la expresión de quien se da cuenta, en un segundo específico, de que no sabía en qué se había metido. ¿Sabías esto? Miró a Fernando en voz baja. ¿Pusiste mi nombre en una sociedad sin decirme? Él no respondió. Fernando. La voz de ella subió un poco. ¿Mi nombre está en ese papel? Cállate, dijo él entre dientes. Uno de los meseros que estaba cerca del aparador retrocedió un paso. Otro salió de la sala discretamente. El maître apareció en la entrada, leyó el ambiente y se quedó quieto sin avanzar. Sebastián se levantó. No dio ningún discurso. Solo abrió su propia computadora, se conectó al Wi-Fi del restaurante y escribió el número del expediente que Adrián había mencionado. Se quedó mirando la pantalla unos 20 segundos. Luego cerró la computadora con calma y miró a Fernando. Coincide. Fue todo lo que dijo. El socio menor de la derecha empujó su silla hacia atrás y cruzó los brazos. No dijo nada, pero el gesto lo decía todo. Estaba fuera. Mentalmente ya había salido de esa mesa.
Gustavo se quitó los lentes, limpió el lente con la servilleta, se los volvió a poner. Era un gesto que hacía cuando estaba procesando algo difícil. Valeria había aprendido a reconocerlo en los pocos meses que había convivido con él en eventos. Fernando. La voz de Gustavo tenía esa cualidad de cosa definitiva, de puerta cerrándose. Vas a necesitar un abogado muy bueno. Fernando se levantó de la silla. Están escuchando su versión en una cena de negocios. Esto es ridículo. Esto es un divorcio litigioso. Los está usando como piezas. Los documentos no son de ella. Adrián habló desde el rincón. Son suyos, entregados por su propio abogado. El socio menor que había fotografiado los documentos ya estaba en el rincón de la sala con el celular en la oreja, hablando bajo, de espaldas a la mesa. Tamara se levantó, tomó su bolso, miró a Fernando una vez, sin decir nada, y caminó hacia la salida. Él ni siquiera intentó detenerla. Fernando se quedó de pie en el centro de la sala con todos sentados a su alrededor. Era una inversión extraña. Él que siempre controlaba el ambiente, que elegía el lugar, que llegaba antes, ahora estaba de pie sin saber qué hacer con sus propias manos. Esto no va a quedar así. La voz había perdido volumen, pero todavía intentaba tener peso. Yo construí esta empresa, puse dinero, puse tiempo, puse todo lo que tenía. Nadie está discutiendo eso. Gustavo habló con frialdad. Estamos discutiendo lo que hiciste sin autorización con el patrimonio de todos nosotros. Iba a devolverlo. Era temporal. Temporal. Sebastián repitió la palabra sin inflexión, como si estuviera probando su sabor. No dijo nada más. Fernando se volvió hacia Valeria, y ahí el control se rompió del todo. Hiciste esto para destruirme. 6 años que yo mantuve todo, que yo sostuve todo, y tú aprovechas un momento de dificultad para enterrarme delante de mis socios. La voz subió. Tú no existías antes de mí, no tenías nada. La sala se quedó completamente quieta. Valeria no retrocedió, no alzó la voz, se quedó exactamente donde estaba, con las manos en la mesa, y lo miró con una calma que claramente era lo que más lo desestabilizaba. Yo firmé ese contrato societario. Habló despacio para que toda la mesa escuchara. Renuncié a mi carrera. Aparecí en cada evento, cada cena, cada ocasión en la que necesitaste una esposa a tu lado. Y mientras tanto, tú vaciabas el patrimonio que yo ayudé a construir y lo transferías a otra persona. Hizo una pausa. No hice esto para destruirte, Fernando. Lo hice porque era mi derecho. Gustavo se levantó, se acomodó el saco. Voy a llamar a nuestro departamento legal ahora, le dijo a Sebastián, ignorando a Fernando por completo. Mañana temprano necesitamos una reunión de emergencia sobre la disolución de su participación. Estoy de acuerdo. Sebastián ya estaba juntando los documentos. No pueden hacer esto. Fernando golpeó la mesa con la mano. Tengo contrato. Tengo cláusula de protección, que fue violada cuando moviste patrimonio societario sin autorización. Adrián se acercó a la mesa con pasos tranquilos. Artículo 18 del contrato social, párrafo 3. ¿Quieres que lo lea en voz alta? Fernando abrió la boca, la cerró. El socio menor regresó del rincón de la sala con el celular en la mano. Mi abogado ya fue notificado. Voy a necesitar copia de todo esto. Fernando miró a su alrededor. A Gustavo, que ya estaba al teléfono, a Sebastián, que ya no lo miraba, a los socios que se habían alejado de la mesa como si él tuviera una enfermedad contagiosa, a Adrián, que esperaba con la carpeta en la mano, y a Valeria, que estaba sentada, tranquila, sin celebrar nada. Él tomó su saco de la silla, intentó salir con paso firme y casi tropezó con la silla que Tamara había dejado volteada. La enderezó con la mano, un gesto pequeño e involuntario que pareció más patético que todo lo que había pasado antes. Pasó por la puerta sin mirar atrás. El maître se acercó a la mesa discretamente.
¿Desean que sirvamos la cena ahora? Gustavo miró a Valeria. Ella asintió una vez. «Puede servir», dijo él, y la sala volvió a respirar. Valeria salió del restaurante a las 11:20 de la noche. No corrió, no lloró, tomó su bolso, le agradeció a Gustavo con un apretón de manos firme, le hizo un gesto a Sebastián y caminó hacia la salida con el mismo paso que cuando había entrado. Adrián la esperaba en la banqueta, afuera, con las manos en los bolsillos. Se quedaron quietos uno al lado del otro por un momento, mirando el movimiento de la calle. Un taxi pasó. Una mujer entró al restaurante de al lado con un ramo de flores. La ciudad seguía, indiferente, sin saber lo que había pasado entre esas 4 paredes. «¿Terminó?», preguntó ella. «La parte más difícil terminó», respondió él. «Todavía hay juicio, todavía hay divorcio que finalizar, partición que homologar, pero el juego cambió». Ella asintió despacio. No sintió euforia, no sintió esa explosión de alivio que la gente describe en las películas. Sintió solo un cansancio profundo, honesto, del tipo que llega cuando el cuerpo finalmente cree que puede dejar de estar en alerta. «Gracias, Adrián», lo miró a él. «De verdad». Él hizo un gesto con la mano discreto de quien no necesita un agradecimiento para saber el peso de lo que hizo. «Vete a casa, duerme». Ella se fue. 3 semanas después, Fernando fue formalmente separado de la gestión de la empresa por los propios socios. El proceso por fraude patrimonial fue abierto por el bufete de Gustavo antes de que terminara esa misma semana. La sociedad, a nombre de Tamara, fue congelada por orden judicial mientras la investigación avanzaba. Ella contrató a su propio abogado 2 días después y cortó todo contacto con él. Valeria se enteró de todo esto por Adrián, en reuniones rápidas y objetivas. No se sintió satisfecha de una manera que duele, ese placer amargo de ver a alguien caer. Solo lo registró, como quien cierra una pestaña que estuvo abierta demasiado tiempo. El divorcio fue homologado 6 semanas después. La partición incluyó su participación societaria, ahora correctamente evaluada. El acuerdo era muy diferente al sobre que Fernando había tirado sobre su escritorio en esa oficina de eventos. Muy diferente. Un sábado por la mañana, 2 meses después de la cena, Valeria firmó un contrato. No era un contrato de empleo, era un contrato de prestación de servicios como consultora independiente, cerrado directamente con Gustavo y Sebastián para una auditoría estratégica de 6 meses en la empresa. Remuneración justa, alcance claro, respeto del primer al último párrafo. Lo firmó con la misma pluma que había usado para rodear el nombre de Adrián en el bloc de notas, aquella noche en el departamento oscuro. Luego fue al cuarto, abrió el armario y sacó la blusa roja. Se la puso. Se quedó un segundo frente al espejo, no para examinarse, no para convencerse de nada, solo para ver. Luego tomó su bolso y se fue a trabajar. La oficina que había conseguido era pequeña, compartida, en una de esas estructuras de coworking con escritorio fijo y armario con llave. No tenía nada con su nombre en la pared, ningún trofeo, ningún símbolo externo de llegada. Solo un escritorio, una silla y una computadora abierta. Era suficiente, era suyo. Fue una tarde de esa misma semana que vio a Camila por primera vez. Camila trabajaba en una sala cerca de la suya en el coworking, unos 30 y tantos años, siempre con audífonos puestos, siempre con expresión de quien está resolviendo 4 problemas al mismo tiempo. Pero esa tarde estaba quieta cerca de la máquina de café con el celular en la mano y una expresión que Valeria reconoció de lejos. No era cansancio de trabajo, era ese otro cansancio, el de cargar algo pesado que nadie a su alrededor puede ver. Valeria tomó su café, se quedó quieta a su lado un segundo. ¿Estás bien? Camila levantó la mirada, ligeramente sorprendida de que alguien hubiera preguntado. Estoy. Pausa. Más o menos. Valeria no presionó. Solo se quedó ahí un momento.
sin prisa, sin necesidad de llenar el silencio. Camila miró la pantalla de su celular. Mi socio está tratando de sacarme de la empresa que ayudé a fundar. Dice que no tengo derecho a nada porque él puso más capital al principio. Valeria sostuvo el vaso con las dos manos. ¿Tienes contrato de constitución? Tengo. ¿Tu nombre está en la cláusula de participación? Sí. Ella miró a Camila con una calma que solo viene de quien ya estuvo exactamente en ese lugar y salió por su propio esfuerzo. Entonces, sí tienes derecho. Dijo simplemente, sin drama, sin discurso. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Camila se quedó mirándola un segundo. Hablas con tanta seguridad. Porque sé lo que pasa cuando una cree que no tiene. No explicó más que eso. Tomó su café y volvió a su escritorio. Pero cuando se sentó y abrió la computadora, se quedó un momento quieta antes de empezar a escribir, no pensando en Fernando, no pensando en la cena, en la humillación, en el sobre tirado sobre la mesa, pensando en lo extraño y necesario que es el camino que la vida elige para devolverte lo que siempre fue tuyo. Esta historia nos enseña algo que yo necesité un tiempo para entender de verdad. Hay una diferencia enorme entre ser borrada y desaparecer. Valeria fue borrada durante años, por el silencio, por la manipulación, por un hombre que apostó a que ella nunca iba a encontrar el camino de regreso. Yo vi, en esta historia, a una mujer que no reaccionó con rabia, no actuó por venganza, actuó con método, con paciencia, con la claridad de quien sabe que la única respuesta que dura es la que construyes con tus propias manos. Eso me emociona, porque yo creo que la versión más fuerte de cualquier persona no nace en los momentos fáciles. Nace exactamente ahí, en el silencio del departamento oscuro, cuando todos se fueron y solo queda decidir quién vas a ser. Si esta historia te tocó de alguna forma, si sentiste esa mezcla de rabia, apoyo y alivio que solo una historia verdadera provoca, deja tu like ahora mismo. No cuesta nada, pero para mí significa que vamos por buen camino. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. En serio, leo todos, y me tomo el tiempo de responder con cariño a quien se toma un momento para comentar. Me encanta saber de dónde viene cada persona que sigue este canal. Y si crees en el poder de historias como esta, suscríbete para no perderte las siguientes. Este canal apenas está empezando, y cada nueva suscripción es lo que me da la energía y la certeza para continuar esta aventura. Cuento mucho con tu ayuda. No te vayas todavía. Elige una de las dos historias que dejé en pantalla para ver a continuación. Te veo en el próximo video.